Buenas noches, mi nombre es Gianfranco Mejía Trujillo, soy abogado y voy a ser su docente del curso de Sistemas Administrativos de la Gestión Pública, incluyendo al Sistema de Gestión Financiera, Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, el Sistema Administrativo de Gestión Administrativa, SIGA, y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE. Además de ser abogado, cuento con una maestría en gestión pública y un MBA. Tengo más de 10 años de experiencia profesional en el sector público y he tenido interrelación con los sistemas administrativos de la gestión pública que han sido mencionados. En este curso, como ya se ha mencionado hace unos segundos, vamos a realizar lo relativo a estos tres sistemas que buscan en general encargarse de la gestión financiera del Estado, en el entendido de que es mediante estos sistemas que se, gestionan adecuadamente la ejecución, el gasto de los recursos públicos asignados en un presupuesto. ¿Sí? ¿A quiénes va dirigido este diplomado? A todos aquellos especialistas técnicos encargados de que tienen interrelación con estos sistemas de gestión financiera, sobre todo economistas, contadores, administradores, encargados de la labor de tesorería, de ejecución del gasto público, en las entidades del Estado, sin perjuicio de que también aquellos estudiantes interesados en la materia puedan ahondar sobre, esta temática que es cada vez más relevante para asegurar una adecuada ejecución y gestión de los recursos públicos por parte del Estado. Entonces, antes de empezar a hablar de estos tres sistemas, es muy importante detenernos un poco en los aspectos conceptuales que tiene un sistema integrado de administración financiera, que es a partir del cual se va a desarrollar todas estas temáticas respecto a los demás sistemas, Entonces, los SIAF, estos sistemas integrados de administración financiera, forman parte de la gestión de las finanzas gubernamentales. Esta gestión requiere que las entidades públicas adopten prácticas estandarizadas para el registro de ingresos y gastos y para el manejo del flujo de recursos financieros. Además de un marco normativo e institucional adecuado, la estandarización de estos procedimientos usualmente demanda herramientas tecnológicas que apoyen la ejecución de diversas funciones administrativas relacionadas con la gestión de los recursos financieros gubernamentales. Algunas de estas funciones se basan en procesos de trabajo repetitivos y requieren el procesamiento de un gran número de transacciones que deben llevarse a cabo en un tiempo limitado y que se hallan dispersas geográficamente. En este contexto es justo en el que aparecen los SIAF, que se difunden en varios países del mundo, con énfasis particular en América Latina, y el Caribe. Un SIAF entonces podemos empezar a definir como un aplicativo computacional que integra funciones financieras clave y promueve eficiencia y seguridad en la gestión de datos y la generación de informes financieros integrales. Es decir, los SIAF son sistemas informáticos que automatizan los procedimientos financieros necesarios para registrar los fondos públicos recaudados y aplicarlos a la concreción de los objetivos del sector público. De esta forma, los SIAF hacen viable el presupuesto público, la ejecución de los pagos de tesorería y el almacenamiento de registros contables y financieros. Además, permiten la generación de reportes y confieren eficiencia, seguridad y mayor transparencia a la gestión de los recursos públicos. El modelo de SIAF actualmente predominante en América Latina y el Caribe comprende 4 áreas principales: el presupuesto, la tesorería, la contabilidad y la deuda pública. Además, el SIAF interactúa con otros sistemas de gestión de los recursos públicos, como los de inversiones públicas, recursos humanos y pagos al personal, compras y contrataciones, administración tributaria, gestión de proyectos y administración de bienes.
La mayoría de los CIAF de la región se basa en un modelo más o menos estándar, pero adecuado a la realidad de cada país. Esto se debe en parte a que los CIAF de los distintos países se constituyeron bajo condiciones políticas, económicas e institucionales similares, aunque en algunos casos fueron complementados con las visiones de las empresas o de los grupos de consultores que intervinieron en su diseño. En consecuencia, el modelo de CIAF de los países de la región, es decir, de América Latina y el Caribe, es esencialmente el mismo, aunque los diseños conceptuales globales difieren un poco entre países debido a normativas particulares. Este modelo se caracteriza por el uso de un sistema único y de amplia cobertura, con una administración centralizada bajo la responsabilidad de las autoridades hacendarias y en general con una base de datos central, pero con una operación que, aunque integrada, se encuentra descentralizada de sistemas financieros públicos, ¿no? Es interesante, descentralizada en las entidades públicas. Es interesante mencionar que en muchos países desarrollados la utilización de sistemas financieros públicos ocurre de una forma menos estandarizada que en América Latina y el Caribe, sin que se haya adoptado un sistema único. En lo general, este modelo conceptual se asocia a una cuenta del Tesoro único, con el desarrollo y la operación de un aplicativo informático único y estándar para la administración financiera de todo un gobierno central o subnacional, con lo cual se constituye uno de los pilares principales para la eficiencia, eficacia y transparencia del gasto público. Si bien este modelo contribuyó y sigue contribuyendo a la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal en la mayoría de los países que lo aplicaron, puede decirse además que los CIAF son una herramienta muy importante para mejorar de forma sostenible los procesos decisorios en la gestión pública, ¿no? Es muy importante resaltar que si bien inicialmente fueron desarrollados para cumplir solamente con algunas de las funciones básicas de las finanzas públicas, los CIAF han evolucionado a la par de los avances conceptuales y tecnológicos que afectaron los procesos de trabajo en el sector público durante las últimas décadas. Así, ampliaron su alcance funcional, su cobertura en las entidades públicas y sus capacidades de integración. Los pioneros en materia de CIAF en la región de América Latina y el Caribe fueron Brasil en 1986 y Bolivia en 1989. Estos países elaboraron diseños conceptuales de CIAF únicos y estándares para cada nivel de gobierno con bases de datos centrales y una operación descentralizada. Con el transcurso del tiempo, estos modelos fueron mejorándose y aplicándose en otros países de la región. Actualmente, casi todos los países de América Latina y el Caribe, entre ellos Perú, tienen algún tipo de CIAF con estas características. Los primeros CIAF de la región estaban enfocados en el control y la gestión de los pagos de tesorería durante la ejecución del presupuesto público y permitían además el registro contable y el reporte de las transacciones financieras ejecutadas. Es decir, fueron inicialmente diseñados para suplir las necesidades de información de los órganos centrales rectores del gasto en materia de presupuesto, tesorería y contabilidad, con una visión de control de arriba hacia abajo, sin atender las necesidades de información de las entidades usuarias de los CIAF para mejorar su gestión de recursos. Gradualmente, sus objetivos fueron ampliándose hasta apoyar la automatización y estandarización de todos los procedimientos financieros, con la perspectiva de aumentar la eficiencia y dar transparencia, seguridad y previsibilidad a la gestión financiera y presupuestaria. Un aspecto importante del modelo del CIAF predominante en América Latina y el Caribe es que la contabilidad de la ejecución presupuestaria se infiere automáticamente de las partidas presupuestarias por medio de matrices de conversión, es decir, a partir de algoritmos que asocian los registros presupuestarios a los contables. Se genera automáticamente la contabilidad por partida doble, ¿no? Este modelo se ha empleado en varios países, ¿no? Pero en países como el nuestro, en Perú, la inferencia automática de la contabilidad se realiza por medio de una tabla de eventos, ¿no? Es importante destacar que los resultados de la implantación del CIAF han sido exitosos en algunos países, pero no tanto en otros, ¿no? De manera similar, en algunos países han arraigado fuertemente, mientras que en otros su implantación se ha detenido debido a la obsolescencia tecnológica y o conceptual o la discontinuidad del apoyo político. Otro aspecto importante es que las actualizaciones del CIAF han sido recurrentes, con casos no. Después de la adopción, ¿no?, de estos CIAF, poco a poco se dieron varios hitos en su evolución, ¿no? Pero es importante destacar que respecto del factor fiscal,
Durante la década de los años 80 y 90, la mayoría de los países latinoamericanos estuvo afectada por una elevada inflación y una profunda crisis fiscal, ¿no? Los altos niveles de endeudamiento y déficit público demandaron severos procesos de ajuste y motivaron una ola de reformas fiscales orientadas a contener y controlar el gasto público e incrementar la credibilidad del manejo de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, el interés de los gobiernos de la región en las reformas fiscales también evolucionó. Gradualmente, ¿no?, se reformaron sus marcos legales y estimularon el desarrollo y la implementación del sistema de información único, estándar y obligatorio en todos los organismos públicos, que posibilitaron un mayor control y una mejor contención del gasto público. En principio diseñados para el registro y la ejecución de los pagos de tesorería, estos sistemas rápidamente incorporaron otras funciones básicas, como la preparación y el control del presupuesto, la programación financiera, el manejo de caja, la contabilidad y otras aplicaciones financieras, ¿no? Respecto al factor tecnológico, durante los años 80 y 90 el desarrollo de estos sistemas se hizo mayoritariamente dentro de la organización, es decir, con equipos de profesionales especializados de los cuadros gubernamentales o contratados directamente por los gobiernos o con una empresa pública, ¿no? Esto ocurrió debido sobre todo a las limitaciones técnicas de los sistemas comerciales que se ofrecían en el mercado y que se habían desarrollado en base a los requerimientos y necesidades del sector privado. Más tarde, los grandes avances tecnológicos de los años 90 contribuyeron significativamente a la expansión de los CIAF en la región. A partir de la segunda mitad de los años 90 se combinaron varios factores para la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Primero, bajo la influencia de nuevas corrientes de pensamiento económico institucional, por ejemplo, el concepto de la nueva gerencia pública, y a partir de la experiencia de algunos países desarrollados, la capacidad institucional y la buena gestión pasaron a ser más reconocidas y valoradas en el sector público. Segundo, los efectos de la ola de reformas fiscales empezaron a manifestarse en finanzas públicas más equilibradas. Tercero, crecieron las demandas sociales de una mayor transparencia, rendición de cuentas y buenos servicios públicos. Todo esto estimuló progresivamente las administraciones públicas para modernizar sus prácticas gerenciales y adoptar nuevos instrumentos de gestión en la búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público. En respuesta a las tendencias, los CIAF de la región evolucionaron hacia una mayor integración con otras funciones administrativas y otros sistemas independientes, y se generaron módulos gerenciales para mejorar la calidad de las decisiones gubernamentales, ¿no? Existe consenso sobre la gran interdependencia de los procesos de gestión del gasto público, ¿no? Entonces, una mayor integración de los sistemas informatizados de apoyo a la gestión del gasto público permitiría responder a las nuevas demandas, introduciendo innovaciones como la gestión por resultados, los instrumentos de apoyo a la planificación estratégica, como el marco lógico u otros similares, las nuevas fórmulas de contabilidad basadas en valores devengados, la descentralización y la delegación y la modernización de los procedimientos de adquisiciones. A todo esto, además, hay que agregar un aumento de la transparencia, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Entonces, habiendo establecido estos aspectos básicos respecto de lo referido al CIAF, vamos entonces a conocer el marco normativo que rige su aplicación, tanto ese sistema como el de los demás, en nuestro país. En este aspecto es muy importante resaltar el decreto legislativo marco de la Administración Financiera del Sector Público. Este decreto fue numerado con el decreto legislativo 1436, publicado el 16 de septiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, y este decreto legislativo tiene como objeto establecer normas básicas sobre la administración financiera del sector público para su gestión integrada y eficiente, de manera intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. La administración financiera del sector público podemos definirla como la gestión de los derechos y obligaciones económicas financieras de titularidad del Estado, mediante la aplicación de reglas, principios y procedimientos por los que se rigen sus componentes. ¿Cuáles son los principios de la administración financiera del sector público? En primer lugar, tenemos la articulación, que consiste en la gestión de los recursos públicos de manera integrada e intersistémica,
Luego tenemos la centralización normativa, que consiste en la definición por parte de los entes rectores de los sistemas administrativos de las normas de administración interna, especificando las características de cada función, su responsable y la proporción de recursos humanos asignados para su utilización eficiente. En tercer lugar, como tercer principio, tenemos la descentralización operativa, que consiste en que las respectivas unidades dentro de las entidades del sector público responden a los lineamientos dados en el ámbito de la administración financiera del sector público. Como cuarto principio tenemos a la multianualidad, que consiste en una gestión articulada bajo una perspectiva multianual alineada a las medidas de política fiscal vigente. Esto, por ejemplo, tiene relación con el marco macroeconómico multianual, que también tiene un rango de 3 años, y con lo que se establece en la directiva también de programación multianual del presupuesto y multianual de inversiones. Es decir, incluso el presupuesto, si bien tiene una periodización anual, su lógica también ya viene a ser multianual, porque se basa en horizontes de trianuales, ¿no? Lo que permite asegurar la continuidad en la ejecución del presupuesto y sobre todo de los proyectos de inversión pública, que muchas veces tienen una extensión mayor, la de un año calendario, que normalmente se enfocaba al presupuesto, ¿no? Como quinto principio tenemos el de la probidad, que consiste en que los integrantes de la administración financiera del sector público adoptan las medidas o acciones pertinentes para prevenir cualquier acto de corrupción, realizando una gestión conforme a los principios y valores éticos establecidos para la función pública, garantizando su transparencia y control. Como sexto principio tenemos a la responsabilidad fiscal, que consiste en que las políticas públicas se establecen con el compromiso de seguir un manejo fiscal prudente y disciplinado que incluye el estricto cumplimiento del marco macrofiscal, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica. El séptimo principio es el de sostenibilidad fiscal, que consiste en preservar la solvencia financiera del sector público en el mediano plazo, considerando de forma estricta su capacidad financiera en forma previa a la asunción de obligaciones de cualquier naturaleza que tengan impacto fiscal. Sobre estos dos principios, la responsabilidad fiscal y sostenibilidad fiscal, es necesario destacar que nuestro país sigue siendo un referente a nivel internacional sobre la estabilidad macroeconómica, manteniendo la estabilidad, la coherencia y sobre todo garantizando que se manejen adecuadamente los recursos públicos, evitando desfalcos o excesos que permitan, digamos, generar mayor deuda o inestabilidad en ese aspecto. ¿Cuál es la organización de la administración financiera? En principio está, digamos, todos los sistemas administrativos vinculados con la administración de recursos públicos, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería y el Sistema Nacional de Endeudamiento, cuyo ente rector es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF. Todas estas direcciones generales son del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF. También tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad, cuyo ente rector es la Dirección General de Contabilidad Pública, y tenemos a un reciente que vamos a ver después, la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que también se encuentra en el MEF, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, ¿cómo podemos definir a este sistema integrado de administración financiera de los recursos públicos, ¿no? Este sistema es el sistema informático de uso obligatorio por parte de las entidades del sector público, según determine cada ente rector de los sistemas administrativos integrantes de la administración financiera del sector público mediante una resolución directoral. Este SIAF tiene la finalidad de brindar soporte a todos los procesos y procedimientos de la administración financiera del sector público, garantizando la integración de la información que administra. Este SIAF está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. El desarrollo y reglas para puesta en operación del SIAF, bajo criterios de uniformidad e interoperabilidad, se aprueba mediante resolución ministerial. Los requisitos funcionales del SIAF son articulados y priorizados en forma centralizada por el Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público, con el objetivo de garantizar su debida operatividad, sostenibilidad y seguridad, ¿no? Entonces podemos indicar que el SIAF es un sistema de ejecución, no de formulación presupuestal ni de asignaciones, ya sea trimestral o mensual, que es otro sistema. Por el contrario, sí toma como referencia el SIAF de referencia estricta el marco presupuestal y sus tablas. El SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la gestión financiera del Tesoro Público en su relación con las denominadas unidades ejecutoras. El registro a nivel
nivel de las unidades ejecutoras está organizado en dos partes: el registro administrativo, es decir, las fases de compromiso, de vengado y girado, y el registro contable, la contabilización de las fases, así como notas contables, ¿no? El registro contable requiere que previamente se haya realizado el registro administrativo. Puede realizarse inmediatamente después de cada fase, pero no es requisito para el registro de la fase siguiente. A diferencia de otros sistemas, la contabilización no está completamente automatizada. Esto, que podría ser una desventaja, ha facilitado la implementación, pues el contador participa directamente en el proceso. ¿Cuáles son los productos del SIAF? El SIAF busca entregar como productos, como resultados, una mejora en la gestión financiera del sector del Tesoro Público, una base de datos con información oportuna, confiable y con cobertura adecuada, y también el monitoreo por los sectores y pliegos de la ejecución del presupuesto, ¿no? Entonces, una vez habiendo hablado sobre el SIAF, ¿qué podemos destacar como ventaja de la base de datos del SIAF? Para empezar, esta base de datos proporciona a los órganos rectores información oportuna y consistente. Permite obtener reportes consistentes de estados financieros, presupuestales y contables. Permite un seguimiento de la ejecución presupuestaria en sus diferentes fases y proporciona una visión global y permanente de la disponibilidad de los recursos financieros del Estado. También, para ir concluyendo este primer módulo sobre el SIAF, otra de sus ventajas es que pone a disposición, ¿no?, de las entidades información para la elaboración de la Cuenta General de la República. Permite la obtención de los reportes, por ejemplo, para la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Pone a disposición de la Contraloría General de la República información de detalle, reduciendo los requerimientos de reportes y mejorando la capacidad de control en oportunidad, cobertura y selectividad. Y también, para finalizar, contribuye el SIAF a una mejor asignación de recursos y a toma de decisiones por parte de las altas autoridades. Una vez habiendo hablado sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera, a continuación, en este segundo módulo, vamos a hablar sobre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, o SIGA. El SIGA es una herramienta que permite a sus usuarios un ordenamiento en la gestión presupuestal, logística, tesorería y patrimonial, con el cual permite administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir información sobre adquisiciones de bienes o servicios, presupuestos por resultados, viáticos, caja chica y bienes patrimoniales, ¿no? El SIGA se encuentra vinculado con el SIAF y tiene diversos módulos que ayudan a organizar mejor su información para garantizar una mejor aplicación. En este curso, ¿no?, revisaremos de manera general el contenido de los módulos más importantes, ¿no? ¿Cuáles son los módulos del SIGA? Es importante destacar que el SIGA tiene varios módulos, ¿no? Primero, el módulo de logística, que es el SIGA ML, el módulo de patrimonio, ¿no?, que maneja todas las operaciones de los activos fijos y sus movimientos como altas y bajas, el módulo de presupuestos por resultados, SIGA PPR, el módulo de bienes corrientes, SIGA MBC, que sirve para controlar aquellos bienes de difícil control, y por último el módulo de tesorería, que controla y maneja el registro de viáticos y de caja chica. Además de estos módulos, ¿no?, específicos, tiene unos módulos complementarios, ¿no?, que busca, por ejemplo, el módulo administrador, que es manejado por el administrador SIGA de la entidad, y es donde se crean y se da acceso a los usuarios al SIGA para asegurar su accesibilidad y operatividad. También tenemos el módulo de configuración, que muestra el catálogo de las tablas maestras. Y por último, como último módulo complementario, tenemos a los modelos de utilitarios, que sirve para el mantenimiento de la base de datos del sistema y ver las estadísticas que genera, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento de cada trabajador en el sistema, ¿no? Entonces, después de haber referenciado brevemente los módulos que tiene el SIGA, podemos empezar a destacar cuáles son las funciones que permite realizar este sistema. En primer lugar, permite la programación del cuadro de necesidades de bienes y servicios y del plan anual de contrataciones de cada entidad. También permite el registro de procesos de selección en sus distintas etapas y seguimiento de la ejecución del contrato.
A su vez permite la generación de las órdenes de compra y de servicios por parte de las entidades, la atención de los pedidos de bienes y servicios provenientes de la distinta dependencia de la entidad, el registro y contabilización de los movimientos en el almacén, el registro y control de los bienes patrimoniales y el seguimiento a través de consultas y reportes, ¿no? ¿Cuáles son, no, los principales usos que podemos darle al SIGA, ¿no? Para empezar está lo que comentábamos, el cuadro de necesidades y pedidos de las entidades, la atención de los pedidos que se generan, las evaluaciones de los procesos de selección, el seguimiento de los contratos, la determinación de los valores referenciales y el control del patrimonio, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos principales que se manejan dentro del SIGA? Para empezar, tenemos el cuadro de necesidades que hemos comentado, que es una herramienta administrativa importante que permite efectuar la programación sistemática de los bienes y servicios que requieren las unidades ejecutoras para el cumplimiento de sus metas, de acuerdo al planeamiento de sus objetivos en un ejercicio determinado. También tenemos el Plan Anual de Obtención, el PAO, que este plan no permite la consolidación de los bienes y servicios programados en el cuadro de necesidades, con la finalidad de determinar los procesos de adquisición, ¿no? Permitiendo además la generación y actualización del Plan de Adquisiciones y Contrataciones, el PAC, para su presentación al organismo supervisor de contrataciones del Estado, el OCE. Asimismo, posibilita consolidar y controlar los pedidos de bienes o servicios por encargos, con la finalidad de generar los procesos de adquisición correspondientes. Otro concepto importante es el estudio de mercado, ¿no? Que este estudio de indagación de mercado servirá para la investigación, análisis previo y averiguaciones de las condiciones de mercado. Esta actividad la realiza la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de cada entidad para determinar las características de los bienes a adquirir o servicios a contratar y el valor referencial a los procesos que se efectúen por licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas y menores cuantías. Las opciones del estudio de mercado del módulo de logística permiten al usuario realizar los estudios o indagaciones de mercado y registrar las cotizaciones de los postores, el precio o valor por otras fuentes y así determinar el cálculo de valor referencial de los procesos de selección. Un último concepto relevante para culminar este breve módulo sobre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, SIGA, es el de la caja chica, ¿sí? El submódulo caja chica contiene las opciones que permiten al usuario registrar, ¿no? Realizar el registro de los ingresos y egresos, generar el acta de apertura del libro auxiliar, ¿no? Consultar los movimientos por caja chica, registrar la rendición de los ingresos realizados por el personal de la unidad ejecutora para reembolso y liquidación, generar las acreditaciones, registrar los resultados y observaciones del proceso de arqueo de una caja chica, así como realizar la rendición por liquidación y el proceso de liquidación de caja chica. Como se puede ver, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa permite que, ¿no? las entidades, a través de sus principales usos, puedan gestionar adecuadamente los recursos públicos para sus labores operativas, ¿no? Los diarios, ¿no? Como permitiendo algunos gastos de movilidad, transporte, bienes, a veces indispensables que, digamos, en muchos casos no requieren de grandes programaciones como los grandes procesos, pero digamos que conocer tanto el SIGA para su ejecución como su vinculación con el SIAF, que ha sido explicado en un módulo anterior, permite a la entidad contar con mayores herramientas para una adecuada gestión de los recursos públicos que termine en un cumplimiento de los objetivos estratégicos que se han definido en el planeamiento, ¿no? Entonces, esto junto con el sistema electrónico de contrataciones del Estado, se hace que vamos a ver en el próximo módulo, y una adecuada interrelación de todos estos sistemas va a permitir que se pueda gestionar adecuadamente los recursos públicos bajo una lógica financiera y de gestión del presupuesto por parte del Estado. Habiendo analizado lo referido al Sistema Integrado de Administración Financiera y al papel que juega el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, en este tercer módulo vamos a
referirnos brevemente al Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, el SEACE, para en el cuarto y último módulo de este diplomado empezar a, realizar una interrelación entre todos estos sistemas del Estado y cómo eso opera a favor de una adecuada gestión de los recursos públicos por parte de las entidades. Empecemos entonces sobre lo relativo al SEACE. El SEACE es el sistema informático que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. En el SEACE se registran todos los documentos vinculados al proceso, incluyendo modificaciones contractuales, laudos, conciliaciones, entre otros. ¿Cómo ha sido el devenir, el desarrollo de este sistema? En el año 2013 se hace el cambio de la plataforma 2.0 y se realiza una nueva plataforma 3.0. Esta última es la que actualmente se utiliza. Antes, para realizar una convocatoria en la plataforma 2.0 era fácil hacerlo. En una sola plataforma se podía encontrar el módulo de actos preparatorios, los módulos de selección, el módulo de plan anual y el módulo de contratos. Pero a partir de la creación de la plataforma 3.0 del SEACE, se divide el mecanismo de registro de las contrataciones del Estado. Es decir, en la versión 2.0 se registra el módulo del plan anual de contrataciones del Estado y el módulo de contratos, mientras que en la versión 3.0 se registra el módulo de actos preparatorios y el módulo de selección. ¿Cómo se regula la implementación, la aplicación y los criterios para aplicar este SEACE? Mediante la Directiva 7/2019 OCE/CD, se aprobó la directiva por parte del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado sobre las disposiciones aplicables al registro de información en el SEACE para el año 2019. Su finalidad es precisar las disposiciones que deben observar las entidades para el registro y publicación de la información de sus contrataciones en el SEACE. Tiene como objeto establecer las disposiciones que deben observar las entidades para el registro y publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, Dar información de sus contrataciones realizadas en el marco de la normativa aplicable. Esta directiva establece que las entidades están obligadas a registrar en el SEACE la información sobre su PAC, las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, los contratos y su ejecución, así como todos los actos que requieren ser publicados conforme a lo que establece la ley, el reglamento y la directiva. El registro de información en el SEACE se efectúa en el marco de los principios de transparencia y publicidad que rigen las contrataciones públicas. El registro de la información en el SEACE debe ser efectuado únicamente por los usuarios, funcionarios, árbitros y otros autorizados empleando el certificado SEACE, lo cual supone la sujeción a los términos y condiciones de uso del mencionado sistema, debiendo observar los lineamientos de los manuales del usuario que publica el OCE en el referido sistema. La información de las entidades, que las entidades registran en el SEACE, se encontrará a disposición de todos los interesados en el portal web del SEACE. Ello sin perjuicio de la responsabilidad de la entidad de llevar y custodiar en el expediente de contratación todas las actuaciones realizadas para dicha acción. Todos los actos realizados a través del SEACE en el marco de lo dispuesto por la ley y su reglamento se entienden notificados el mismo día de su publicación. Asimismo, la notificación del laudo arbitral a las partes se realiza a través del SEACE, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la ley. La información que se registra en el SEACE debe ser idéntica a aquella que obra en el expediente de contratación a cargo de la entidad y que constituye documento final para la realización de cualquier acto relacionado con la contratación a registrar, ya sea en la programación y actos preparatorios, el procedimiento de selección, contrato, orden de compra o de servicio y su ejecución, según corresponda, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la información.
El CAC, cuando corresponda, incluirá en la convocatoria de los procedimientos de selección la indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentran cubiertos los procedimientos de selección publicados por las entidades, tomando para ello la información de los umbrales fijados en los instrumentos internacionales proporcionados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, al OCE, así como la información registrada por la entidad. El OCE, a través de la Dirección del Sistema Electrónico de Contrataciones, efectúa las revisiones que correspondan a la funcionalidad del CAC y, de ser el caso, atenderá las incidencias que los usuarios del CAC reporten sobre el registro de la información en el sistema, adoptando las medidas que resulten convenientes según sea el caso. Y para ir terminando esta breve reseña del CAC, es necesario destacar que el registro en el CAC de la información de contrataciones realizadas en mérito a regímenes legales de contratación o de actos cuyo registro sea obligatorio por dispositivo legal se efectuará observando los plazos señalados en el referido dispositivo, así como las indicaciones que muestre el sistema. En caso se advierta que la entidad no haya cumplido con el registro de la información requerida, se pondrá el caso en conocimiento del titular de la entidad para que se adopten las medidas correctivas y al órgano del Sistema Nacional de Control para las acciones que correspondan. Entonces, como se puede ver, con este sistema electrónico de contrataciones del Estado, CAC, lo que se busca es justamente sistematizar, automatizar y registrar, ¿no?, en línea y mantener debidamente alojado en el sistema la información referida a las contrataciones del Estado mediante su proceso de selección en sus diversas etapas. Ahora, en el siguiente cuarto y último módulo, vamos a revisar lo referido a la interrelación de de los sistemas de gestión administrativa y financiera del Estado entre sí. Particularmente, vamos a ver cómo se integran y se articula el SIAF, este sistema de integración de administración financiera, con otros sistemas vinculados con el presupuesto, tesorería, compras, contrataciones, que son los sistemas el SIGA y el CAC que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, al respecto, es importante resaltar que es cada vez más común que los SIAF promuevan la integración o interoperabilidad, ¿no?, con otros sistemas y funcionalidades administrativas como compras y contrataciones, administración de pagos al personal. Acordémonos que ahora la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos también pertenece al MEF y por ende este sistema integrado de administración financiera, la administración de bienes, inversiones públicas y administración tributaria. Esta integración puede constituirse en módulos integrados al CIAF mismo, pero lo más común es la interoperabilidad con otros sistemas auxiliares de información. Por ejemplo, en el caso de las compras y contrataciones, donde participa el CAC, que acabamos de revisar en el tercer módulo, ¿no?, el sistema de compras y contrataciones está constituido por un conjunto de principios, normas, órganos, recursos y procedimientos mediante cuya operación se permite que el sector público obtenga los bienes y servicios necesarios para cumplir su gestión y atender las demandas sociales, con oportunidad al mejor precio posible de mercado y con la calidad adecuada. Este sistema se vincula principalmente con el componente de presupuesto del SIAF, en la formulación presupuestaria por medio del Plan Anual de Compras, el Plan Anual de Contrataciones y Obras, y en la ejecución presupuestaria en eventos como la afectación preventiva, el compromiso y el devengado por la ejecución de compras y contratos. El área de compras públicas es una de las que presentó mayores avances en la región en la última década. Se implantaron nuevas metodologías, por ejemplo, los convenios marco y las subastas inversas, que también no se usan, así como también nuevos sistemas para operarlas electrónicamente. Esto solamente fue posible a los enlaces establecidos con los SIAF, que reforzaron la obligatoriedad de utilizar estos sistemas, ¿no?, en línea, condicionando muchas veces la liberación de pagos finales a que toda la información del área de compras hubiera sido cargada correctamente en el sistema.
Pasando a otro aspecto que se interrelaciona en el CIAF, tenemos lo referido a la administración de pagos al personal. Por ejemplo, el sistema de administración de pagos al personal, ¿no?, es el conjunto de normas, recursos y procedimientos que permiten la administración eficiente del personal en las instituciones públicas, uniformando las políticas y la gestión de personal del Estado. Este sistema se vincula con el CIAF principalmente en la formulación del presupuesto, por estimaciones de gasto de remuneración, ocupación de cargos y sus modificaciones durante el año, y la ejecución presupuestaria, por los compromisos y devengado de las planillas salariales, además de los pagos de la nómina. El avance del sistema de personal con las mismas características que los CIAF, sistema único, gestión central y operación descentralizada, es fundamental para cualquier proyecto de modernización del servicio civil en los sectores públicos de la región. ¿Qué quiere decir esto? Que esto engarza bastante y la lógica de la última modificación de incorporar a la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos implica que se busca también alinear la política de los salarios, ¿no?, compensaciones y demás prestaciones al personal del servicio civil con esta integración de todos los sistemas de gestión financiera en el Estado, ¿no? Entonces, esto se debe a que dichos sistemas permiten conocer con exactitud el número de funcionarios públicos y los costos de sus remuneraciones y simular el impacto económico de propuestas de modernización, como por ejemplo creación de carreras públicas, incremento de vacantes o de sueldos, etc. Luego tenemos, respecto de la administración de bienes, ¿no?, tenemos que el sistema de administración de bienes es el conjunto de normas, recursos y procedimientos administrativos que intervienen en la administración de los bienes físicos del Estado, ya sean de dominio público o privado, muebles o inmuebles o de consumo no durable. El sistema de administración de bienes puede tener dos grandes componentes: administración de bienes muebles, inmuebles y de consumo no durable, y la administración de almacenes. Las vinculaciones de este sistema con el CIAF se presentan principalmente en el componente contable, por medio de ajustes patrimoniales derivados de la inversión, el consumo o la enajenación de bienes públicos. Este es uno de los sistemas menos desarrollados en la región. Respecto de la vinculación con el sistema de inversiones públicas, el sistema de inversiones públicas coordina y regula la planificación y gestión de los programas o proyectos de inversión pública. Integra todos los principios, metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos de inversión realizados con fondos públicos, asociados o no con el sector privado, con el objeto de que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social de cada país. Este sistema se vincula con el CIAF principalmente a través del suministro de información del sistema al CIAF para la formulación de las inversiones y sus modificaciones presupuestarias, y del CIAF al sistema sobre la ejecución presupuestaria. El componente del sistema de inversiones públicas que más ha avanzado en la región en los últimos años es el de la etapa de preinversión, la cual incluye los estudios de factibilidad y del impacto económico, social y ambiental de los proyectos. En la etapa de ejecución todavía persisten problemas de monitoreo, principalmente lo que respecta a la ejecución física de los proyectos y a sus impactos. Por último, respecto a estas integraciones, tenemos a la vinculación del CIAF con la administración tributaria. El sistema de administración tributaria es el conjunto de normas y procesos que se aplican para la determinación, la percepción, el registro y la clasificación de los ingresos tributarios y no tributarios con incidencia económica y financiera para el Tesoro Nacional. En algunos casos, el sistema también puede ayudar a identificar incumplimientos o forzar el cumplimiento de obligaciones. Este sistema se vincula principalmente con el componente de presupuesto del CIAF en la formulación por las estimaciones de las recaudaciones y en la contabilidad de la ejecución por los devengados y percibidos. También se vincula con el componente de tesorería a través de la recolección de impuestos y tasas y la conciliación bancaria. Asimismo, se relaciona con el módulo contable en la teniente al registro y el control de la deuda tributaria de los contribuyentes, ¿no? ¿Cómo se ha venido dando este proceso de interoperabilidad, ¿no? Los modelos más avanzados de CIAF buscan la integración o interoperabilidad de sus funciones básicas
con las funciones administrativas de otros sistemas para garantizar un flujo más homogéneo de información, agilizar los procesos de gestión con registros únicos de información, evitando la doble digitación y reduciendo costos, asegurar la calidad y consistencia de datos disponibles y apoyar la toma de decisiones de forma más segura, transparente y sistemática. La manera en que estas múltiples funciones se relacionan y complementan determina el alcance del CIAF en un módulo avanzado, ¿no? Entonces, digamos, en América Latina y el Caribe, el nivel de integración de los CIAF con los demás sistemas de información que apoyan la gestión pública todavía es bajo, ¿no? Existen algunos países que se han integrado, pero todavía no muchos avanzados, debiéndose determinar qué nivel sería el más adecuado, ¿no? Para que se dé en un punto adecuado, ¿no? Entonces, sobre la base de esta interrelación es muy importante destacar cómo se ha venido aplicando en países de integración, ¿no? Para luego, como parte de la conclusión de este cuarto YouTube módulo y este curso, empezar a resaltar qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita un CIAF para realmente poder operar a su plena capacidad. Entonces, como parte de este cuarto módulo, ¿no?, se va a tocar cómo se da esta integración del CIAF, el SIGA y SEACE en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, lo que se busca con esta integración es determinar la utilidad de su uso conjunto para gestionar adecuadamente los recursos públicos en atención al cumplimiento de los objetivos de las entidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, vemos que el CIAF puede integrarse con el SIGA, ¿no?, a través, por ejemplo, ¿no?, en el CIAF uno registra el certificado, ¿no?, y en el caso del SIGA, ¿no?, y en el caso del SIGA y su correspondiente integración al SEACE, hay un registro del procedimiento de selección sobre la base de la ejecución del presupuesto. Entonces, la integración entre ambos sistemas lo que busca es difundir el nuevo esquema y los casos más frecuentes que presentan las validaciones implementadas en el proceso de integración CIAF-SEACE en concordancia con los procedimientos establecidos por los entes rectores. Lo que se busca mediante esta integración es dar a conocer el procedimiento para la creación de los usuarios autorizados en el módulo de integración del SEACE con el SIAF. ¿Cuáles son los productos que se han implementado como parte de esta integración? Tenemos en primer lugar al servicio web y validaciones de certificación de crédito presupuestario, que es una vinculación del SIAF con el SEACE, es decir, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, con el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Y también tenemos el aplicativo web, otro aplicativo web que es el módulo de integración del SEACE con el SIAF, y esto se hace, por ejemplo, a través del registro de rebaja del monto reservado del digamos certificado que se pone ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se da esta integración del módulo administrativo SIAF con el módulo de contrataciones del Estado? Primero tenemos en primer lugar que en el módulo SIAF se efectúa el registro del certificado de crédito presupuestario. Luego esto va a la consola de autos preparatorios del SEACE, donde se pone la entidad, el año fiscal y el número del certificado para una validación. Luego esto va a la consola de selección del SEACE, donde se hace la convocatoria, ¿no? Y por ejemplo, y ahí se puede hacer una reserva del código de proceso, ¿no?, que está bien y está interconectado con el SIAF. Luego se siguen todas las etapas de la selección, como el registro de participantes, la presentación de ofertas y el otorgamiento de Buenapro. Y como cuarto paso tenemos el registro del contrato en el SEACE, donde se colocan todos los datos del contrato, del contratista y la conformidad o liquidación consentida. Una vez que se suscribe el contrato, se pasa una quinta etapa ya del SIAF, donde se registra el compromiso anual, la suscripción del contrato en la ejecución del presupuesto. Y por último, también se da un código del contrato que permite registrar el compromiso mensual de la entidad para asumir el costo del contrato, donde se da nuevamente en el SAF, se dan estas tres conocidas etapas del devengado, girado y pagado, que permite, como pueden apreciar, una adecuada interrelación entre ambos sistemas, que es saludable para una adecuada gestión de los recursos públicos. Entonces, resumiendo, tenemos que mientras en el módulo SIAF hay un certificado de crédito presupuestario, en la consola, ¿no?, se van haciendo digamos una serie de acciones, igual con el compromiso anual y el compromiso mensual, ¿no?
Otra forma de integrarse, por ejemplo, tenemos este aplicativo web de integración del CIAF con el SEACE, ¿no? Es importante destacar que para ingresar a este módulo de integración del CIAF con el SEACE se deberá contar con el usuario y clave del jefe de la Oficina General de Administración, que es el responsable titular del manejo de las cuentas bancarias, teniendo en consideración que conforme a la disposición del ente rector es el único acreditado para crear el usuario autorizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos claro que el CIAF, el SIGA y el SEACE pueden interrelacionarse dentro de un mismo año, debido a que en el CIAF, por ejemplo, se da la programación, formulación del presupuesto, ¿no? Con los proyectos de presupuesto y el presupuesto institucional de apertura. Luego se tiene todo el proceso que es el presupuesto institucional modificado y después el compromiso de vengado, girado y pagado. Mientras que en el SIGA se tienen estos conceptos de cuadro de necesidades, estudio de mercado, solicitud de certificación, expediente de contratación, la realización de todo el proceso de selección, el compromiso y el devengado, que están interrelacionados con el CIAF. Luego, ¿cómo se interrelaciona el SIGA con el SEACE? El cuadro de necesidades sirve de sustento al PAC, al plan anual de contratación del SEACE. El expediente de contratación es el mismo que se da en el SEACE y el detalle del proceso de selección es el que se detalle propiamente en el SEACE, ¿no? La convocatoria, integración de bases, presentación de propuestas, otorgamiento de buena pro consentida, firma consentida y el seguimiento del contrato. Y todo eso ya va a la ejecución entre el CIAF y el SIGA de lo comprometido, devengado, girado y pagado como parte de la ejecución y cumplimiento de las prestaciones del contrato, ¿no? Entonces, bajo ese esquema que hemos expuesto rápidamente, se puede desprender que, por ejemplo, la programación y formulación del presupuesto en el CIAF debe considerar el cuadro de necesidades aprobado por el SIGA y este a su vez se debe reflejar en el plan anual de contrataciones de la entidad registrada en el SEACE. Esto no hace más que demostrar la estrecha vinculación entre los tres sistemas de gestión financiera del Estado, ¿no? Entonces, por último, para terminar de reforzar algunas ideas sobre estos sistemas administrativos de la gestión financiera del Estado, es importante resaltar que existen numerosos ejemplos de fracasos en la implementación del CIAF en el mundo, ¿no? Entre las principales causas de estos fracasos, ¿no?, están la incapacidad para reconocer el contexto institucional, el énfasis desproporcionado en aspectos tecnológicos y la ausencia de reformas fiscales clave, ¿no? Entonces, es necesario distinguir dos enfoques en la implementación de un CIAF, ¿no? Primero, un enfoque de cambio de procesos que intenta desarrollar y transformar los flujos y procesos de trabajo existentes por medio de tecnología informática, y un enfoque de innovación de procesos, también conocido con el nombre de reingeniería de procesos de negocio, que implica una reingeniería radical y comprensiva de los flujos y procesos de trabajo. El primer enfoque intenta mejorar las condiciones existentes, mientras que el segundo busca reemplazarlas. La aplicación del enfoque más ambicioso de innovación de procesos explica varios de los fracasos sufridos en la implementación de un CIAF en los países en desarrollo, ¿no? Entonces, dada esta problemática, es muy importante destacar que existen condiciones indispensables para la implementación de un CIAF. Una de ellas es un soporte político de alto nivel, ¿no?, que contrarresta la resistencia al cambio y garantice la asignación sostenida de los recursos requeridos, ya sean financieros, organizacionales, humanos o de infraestructura tecnológica. La fragmentación y la inercia institucional son características comunes de las grandes burocracias. En ausencia de un apoyo político contundente y un adecuado proceso de gestión del cambio, la implementación del CIAF puede ser saboteada por aquellas unidades organizacionales que vean amenazada su autonomía y su poder. La resistencia burocrática puede hacerse aún más fuerte en los proyectos de integración del CIAF con otros sistemas de información manejados por agencias con mandatos y culturas organizacionales diferentes. Otra condición indispensable es un buen diseño conceptual. Muchas veces los gobiernos se precipitan para tener el sistema en marcha, olvidando la importancia de acordar y definir previamente sus objetivos, alcance funcional y cobertura institucional. Asimismo, resulta clave la conformidad de la definición conceptual con el marco legislativo vigente.
Otras condiciones primordiales para la implementación de un SAF son una buena gestión de proyectos, incluido el plan, el presupuesto y la estrategia de gestión, una adecuada secuencia de implementación y acertadas decisiones sobre aspectos tecnológicos, arquitectura, estrategia de diseño a medida o comprar un sistema disponible para la venta, criterios para la adquisición de hardware y software, mantenimiento de operación del sistema, agregación de módulos y contratación de consultores y asesores. Es importante tener en cuenta que un SAF implica una profunda reforma del sector público y que no solo requiere normas, metodologías y el desarrollo de herramientas informáticas, sino también un cambio cultural en la gestión diaria de la administración pública que puede requerir años de maduración. El cumplimiento formal de las normas debe verse acompañado por la utilización plena de criterios de eficiencia y eficacia en la gestión de los funcionarios. Para ello, es esencial que los procesos de capacitación no se concentren exclusivamente en la tramitación de conocimientos sobre metodologías, herramientas y procedimientos, sino también en la transmisión de pautas de comportamiento y cambios de cultura organizacional. El funcionario público debe sentirse a servicio de la sociedad, administrando los recursos financieros que les han sido entregados en consignación. No existe proceso de reforma exitoso sin un plan amplio y masivo de capacitación y de administración del cambio. Poner en marcha un nuevo modelo de gestión que puede recorrer una redefinición de papeles ciertas unidades administrativas y organismos públicos. Además, necesita una estrategia de desarrollo de recursos humanos, preferentemente basada en un servicio civil y una gerencia pública profesionalizados, comprometidos con el proceso de cambio y bien remunerados. Estos requisitos contribuyen tanto al éxito de los cambios como a su sostenibilidad, ¿no? Entonces, la experiencia internacional demuestra que los SIAF deben diseñarse e implementarse en el contexto de procesos de reforma más amplios. Además de una adecuada preparación y una clara definición de la secuencia de las acciones y de la provisión de los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios, se debe contar con los siguientes requisitos básicos: una definición clara y explícita del marco conceptual y metodológico que se adoptará en el proceso, sensibilización y capacitación masiva para los diferentes estratos políticos, directivos y técnicos de la burocracia pública involucrados, un apoyo político firme, explícito y permanente del más alto nivel al proceso de cambio que garantice la transparencia y la difusión en todo el proceso, resultados rápidos, sociales y sostenibles que permitan preservar el apoyo político necesario, ¿no? Entonces, y solo para ir cerrando estas últimas ideas, hay que necesario resaltar que el SIAF también, y sobre todo su integración y su interoperabilidad, importa bastante la interoperabilidad, es decir, que tengan la capacidad de actuar en conjunto para, digamos, poder brindar sobre todo un buen servicio, ¿no? Como se dice, un SIAF o un sistema integrado o una integración de sistemas de calidad, ¿no? Se busca que cumplan resultados adecuados que satisfagan nuevamente la necesidad de las entidades para cumplir una adecuada gestión de los recursos públicos, ¿no? Entonces, como conclusiones y destacar algunas tendencias y desafíos del SAF, podemos decir que el SIAF sigue siendo una tendencia predominante en América Latina y el Caribe, ¿no? Si bien este modelo surgió como respuesta a las crisis fiscales de los años 80 y 90, continúa la tendencia de seguir adoptándolo porque además de permitir la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal, ayuda a promover la mejora en los procesos decisorios, la transparencia y la modernización de la gestión pública, ¿no? La evolución, ¿no?, de los SIAF se ha visto afectada por cambios de orientación en la administración pública, que ha virado de un enfoque que enfatizaba solamente la legalidad y los controles formales hacia un enfoque gerencial que mira las necesidades de información para el apoyo de la toma de decisiones. Estos cambios implicaron un mayor uso de nuevos instrumentos de gestión y la incorporación de nuevas tecnologías de información. La integración o interoperabilidad de los SIAF con otros sistemas administrativos todavía es pequeña. Existe un reconocimiento claro del potencial para avanzar hacia una mejor instrumentación de los procesos de toma de decisiones a partir de la información gerencial generada por la integración con otros sistemas administrativos gubernamentales. Sin embargo, si bien hubo avances con el área de compras y contrataciones y con sistemas de pago de personal, en los demás sistemas administrativos la integración es muy escasa. Ha habido muchos intentos por mejorarla y se puede identificar una tendencia hacia una mayor interoperabilidad, pero todavía persisten obstáculos institucionales que exceden los
aspectos tecnológicos y los costos de implementación. Los tradicionales incentivos políticos y burocráticos a la fragmentación institucional se reflejan en las resistencias y dificultades para una mayor integración. Entonces, habiendo revisado en todo este diplomado lo referido al sistema integrado de administración financiera, el sistema integrado de gestión administrativa y el sistema electrónico de contrataciones y adquisiciones del Estado, hemos hablado también al final, a modo de conclusión, en el cuarto y último módulo, sobre cómo estos tres sistemas interactúan de manera integrada y garantizando su interoperabilidad con la finalidad de asegurar una adecuada gestión de los recursos públicos y financieros del Estado. Esperamos que estos cursos les hayan parecido interesantes y que podamos tener el mayor provecho posible. Muchas gracias.